Muy buenas, atléticos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en De Padres a Hijos, soy Dani. Hoy no me puedo acompañar Diego, es algo que posiblemente se vaya repitiendo en los próximos días, en las próximas semanas, porque, bueno, tema vacaciones y tal, quizás no coincidimos muchos días, pero bueno, aún así, el contenido no va a terminar aquí en De Padres a Hijos, vamos a seguir con todas las noticias de este mercado de fichajes del Atlético de Madrid y hoy toca un nuevo episodio de la serie, episodio número 15, donde, bueno, sobre todo vamos a hablar del tema de Morata, por el lío que se ha montado estas últimas 24 horas con Morata, su posible salida de Arabia Saudí que después, bueno, se ha echado para atrás. Morata al final se queda, es lo que ha confirmado el propio futbolista en Instagram. Vamos a comentar todo ello en este episodio. También vamos a hablar de Lenormand, ya que, bueno, ayer hicimos ese análisis y reaccionando, vamos a recalcar un poco la información, la última información de Mateo Moreto y de Fabrizio Romano sobre el fichaje ya hecho de Lenormand por el Atlético de Madrid y otros muchos rumores y otras muchas noticias. Hay que hablar de las palabras de Janko abriendo su puerta de salida del Feyenoord. También la actuación magistral de Oblak ayer parando ese penalti ante Cristiano Ronaldo y que en Marca señalan que su futuro quizás puede estar en Arabia Saudí siempre y cuando llegue una buena oferta. También vamos a hablar de esa oficialidad del fichaje de Soyuncu por el Fenerbahce, de Joao Félix y el lío que ha habido también en redes sociales con el FC Barcelona y muchas cosas más que comentaremos en este episodio 15 del mercado de fichajes del Atlético de Madrid. Antes de empezar, bueno, os recordamos que tenéis disponibles los parches de Padres a Hijos, aquí tenéis el modelo y los precios. Si estáis interesados podéis contactarnos por correo electrónico de padresahijoskontacto@gmail.com, también a través de Twitter y de Instagram, lo dejamos todo en la descripción del vídeo en YouTube y si preferís comprarlos físicamente volverán a estar disponibles en el puesto de Jaime enfrente del gran escenario en los alrededores del Metropolitano una vez que haya empezado de nuevo la temporada para el Atlético de Madrid. Así que nada, una vez dicho esto empezamos con este nuevo episodio del mercado de fichajes del Atlético de Madrid. Y bueno, como os he comentado antes, ayer subimos al canal, aquí a De Padres a Hijos, un análisis y reaccionando a Robin Lenormand, el nuevo central del Atlético de Madrid. Si no lo habéis visto aún, dejamos una tarjeta aquí arriba para la gente de YouTube. En ese vídeo, bueno, repasamos su trayectoria, analizamos también cómo juega, qué tipo de central es, estadísticas, datos y también vemos un vídeo de YouTube recopilatorio de sus mejores jugadas. Os recomendamos mucho ese vídeo porque además en él hablábamos un poco de la información, la última hora del fichaje de Lenormand y en qué términos se ha cerrado el traspaso entre Real Sociedad y Atlético de Madrid. Vamos a resumir un poco esa información, pero ya digo, está disponible en ese vídeo de análisis y reaccionando. La última información que llegó ayer de Lenormand es que está todo acordado. Tanto Mateo Moreto como Fabrizio Romano dieron que sí se había cerrado la operación. De hecho, Fabrizio ya puso el Here We Go famoso suyo, que una vez que lo pone es muy difícil que no se cumpla. Recuerdo muy pocos fichajes que no se han hecho después de un Here We Go de Fabrizio Romano. Y en cuanto a las cifras, tanto Mateo Moreto comentó que iban a ser entre 28 y 30 millones de euros el fichaje de Lenormand. Fabrizio hablaba de directamente 30 millones de euros. Así que, bueno, según ambas fuentes, que son muy fiables en cuanto al mercado de fichajes, se cerrará en torno a esas cifras y, como dije en el vídeo de ayer, me parece un buen precio por un central contrastado, hecho, con experiencia en la élite, en la Liga Española, también ha llegado a jugar Champions, internacional con España, ahora está haciendo un buen papel en la Eurocopa. Es verdad que justo cuando grabamos ayer ese vídeo, el corte del vídeo del reaccionando, se marcó en propia puerta contra Georgia, pero yo creo que ese gol en propia puerta no quita que luego hizo un buen partido, hizo buenas acciones defensivas y que creo que está completando un buen torneo. Como digo, 30 millones por este fichaje cuando se habló de que la Real quería 40, me parece que el Atleti ha actuado bastante bien y sobre todo porque es el central que quería el Atleti y Simeone parece desde un primer momento. Así que nos podéis dejar en comentarios qué opináis del fichaje de Lenormand. Como lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir, tenéis ese análisis y reaccionando que os recomendamos. Aquí vemos la imagen que subieron tanto Fabrizio Romano como Mateo Moreto a sus redes sociales. Es que el fichaje ya solo falta que se haga oficial. Veremos a ver cuándo, si es cuando termine la Eurocopa para Lenormand y para la selección española o si antes incluso en mitad de la competición. Para que se cerrase este fichaje, obviamente fue muy importante el deseo del jugador de recalar en el Atlético de Madrid, pero también, según comentó Mateo Moreto en su artículo en Relevo, fue muy importante la salida de Soyuncu. Porque ya vemos aquí, ya es oficial, Soyuncu ficha por el Fenerbahce, es traspasado al equipo turco, va a firmar por 3 años más 1 opcional y Mateo Moreto comentaba en ese artículo que el dinero que va a recibir el Atlético de Madrid por el traspaso de Soyuncu ha hecho que se acelere un poco esa operación con Robin Lenormand. Según la plataforma de divulgación pública de Turquía, el traspaso se ha cifrado en 8,5 millones de euros, eso es lo que le pagará el Fenerbahce al Atlético de Madrid. Además, en esa información comentan que ese pago va a ser en 7 plazos durante los próximos 4 años, según recogía también en Twitter Jorge San Cristóbal o J. San Cris en X. Y bueno,
esos plazos yo creo que es algo muy habitual en los fichajes. No hay que preocuparse de que el Atleti no vaya a recibir toda la cantidad de esos 8,5 millones ahora, porque no solo es el traspaso de Unchu, también yo creo que los fichajes que lleguen al Atlético de Madrid van a ser parecido, porque cualquier fichaje se lleva a cabo en plazos, no es que se pague todo de golpe, salvo las cláusulas de rescisión. Así que 8,5 millones de euros muy importantes para el Atleti, una venta muy buena, porque Soyuncu llegó el año pasado como agente libre y saca un rédito económico bastante grande este Atlético de Madrid. No sé si se pagó una gran cifra de prima de fichaje al turco, pero yo creo que esos 8,5 millones van a venir muy bien para este mercado de fichajes. Hablando de los centrales, y ya a continuación vamos con Morata, que yo creo que lo estáis deseando, hay que hablar de Janko, de David Janko, que parece el elegido del Atlético de Madrid para reforzar el perfil izquierdo de la defensa. El otro día hizo un grandísimo partido frente a Inglaterra, llevando a la selección inglesa a la prórroga. Creo que se ha contrastado muy bien en esta Eurocopa. Se ha demostrado que es un gran central, un gran lateral izquierdo, como está jugando en Eslovaquia. Sin embargo, ayer Matteo Moretto, que volvió relevo a hacer los directos en Twitch, estuvo el periodista italiano en el directo y comentó que de momento el fichaje de Janko por el Atlético de Madrid está difícil. El Feyenoord, dice Matteo Moretto, pide 40 millones de euros. El otro día salían ciertas informaciones de que el Feyenoord lo valoraba en 35, así que entre esas cifras va a estar la cosa. Y dice Matteo Moretto que las negociaciones entre Atlético de Madrid y Feyenoord están ahora mismo distantes por esas diferencias económicas, así que quizás lo de Janko es más complicado de lo que parecía en un primer momento. Sin embargo, el futbolista ha vuelto a hablar sobre su futuro en Boetball International. Ha dicho David Janko sobre su futuro: ahora puedo centrarme más en ello, porque ahora puedo dejar de lado la Eurocopa. Se han mencionado cosas en los medios, pero ahora hablaré primero con mi agente. Podemos hablar de eso en las próximas 2 semanas. He dicho muchas veces que estoy muy feliz en el Feyenoord, amo al club, a los aficionados, al estadio y a todos en el club, pero como atleta también debes intentar experimentar cosas nuevas y sería bueno asumir un desafío aún mayor en una competición más grande. Tengo contrato con el Feyenoord. Ellos también deben aprobarlo. También hablamos de ellos con Denis Tekloese, que es el nuevo entrenador del Feyenoord. Dice Janko: él me dijo que, por supuesto, queremos retenerte el mayor tiempo posible, pero si surge algo importante, queremos pensarlo contigo. Por supuesto, tienen que estar satisfechos el Feyenoord con el precio de la transferencia. No lo sé en este momento. Últimamente he estado bastante concentrado en la Eurocopa. Tuvimos un partido hace 4 días y ahora también este último frente a Inglaterra. Ahora puedo dejarlo todo a un lado. Actualmente estoy de vacaciones, pero puede que en las próximas semanas haya más claridad. Así que unas palabras, yo diría, importantes de Janko en Boetball International, donde con esa frase de que espera un desafío aún mayor en una competición aún más grande, yo creo que deja de par en par abierta la puerta de salida. Ya el otro día incluso su agente comentó que de las opciones que tiene Janko en la mesa, sobre la mesa, el Atlético de Madrid es la principal, así que también parece que el deseo de Janko puede ser recalar en el Atlético de Madrid. En mi opinión, una vez vista la Eurocopa de Janko, creo que es un fichaje que no se le debe escapar al Atleti. Me parece un muy buen defensor. Creo que subiría el nivel de la defensa junto a él, también Lenormand. Así que yo creo que debería ser el elegido. Pero veremos a ver si no se cuela algún equipo más, si ofrecen más al Feyenoord. Pero el Atlético de Madrid yo creo que debe ir a por él. Debe ir a por Janko. Dejadnos también en comentarios qué opináis de este futbolista. Pero bueno, veremos a ver si hace el esfuerzo el Atleti una vez que se conoce que Morata se va a quedar en el Atleti. Quizás ahí también el dinero que podría llegar a pensar el club en gastarlo en la delantera, se lo gastan en la defensa y quizás ahí se lanzan a por Janko. Pero vamos ya con Morata, porque madre mía, tremendo lío ha habido con el delantero internacional español del Atlético de Madrid. Porque bueno, vamos a recapitular un poco lo que ha ocurrido estos últimos días. Primero, en AS, el otro día lo comentamos en el mercado de fichajes anterior, comentaban que el Al-Qadsiya, equipo árabe que acaba de ascender a la primera división, en el que ya han fichado a Nacho Fernández y entrenado por Michel, le habían hecho una oferta al Atlético de Madrid. Esa es era la información de AS el otro día. Sin embargo, ayer parece que hubo muchísimas noticias porque pasaron muchas cosas. Y esas cosas, bueno, es que en un momento parecía que Morata se iba del Atleti rumbo a Arabia Saudí y hoy, esta mañana, se va a quedar en el Atleti. Tras esa información del Al-Qadsiya, ayer por la tarde, en relevo, Hugo Cerzo y Jonathan Ramos confirmaban, o según su información, decían que Morata estaba muy cerca de irse al Al-Qadsiya, a Arabia Saudí, que incluso él mismo ya tenía un acuerdo con este club árabe y que las negociaciones estaban abiertas entre Atlético de Madrid y Al-Qadsiya. El Al-Qadsiya decían además que ponía sobre la mesa 50 millones de euros para el general de la operación, es decir, para ofrecer dinero al Atlético de Madrid, pero también para el salario de Álvaro Morata. Así que, bueno, parecía que tras esa información se iban a ir cerrando las cositas, que Morata se iba a ir a Arabia Saudí.
porque además lo confirmaban desde Turquía Yagi Sabunkol, que es una fuente bastante fiable, y el propio Mateo Moretto. Sin embargo, bueno, incluso, de hecho, en The Athletic Mario Cortegana decía que representantes del Al-Qassia habían viajado a España para hablar con el Atlético de Madrid por Álvaro Morata. Sin embargo, ya después, durante la noche, en el larguero, en COPE, decían que sí, era una posibilidad, la de Arabia Saudí para Álvaro Morata, pero ya empezaban a echar un poco para atrás este rumor porque decían que Morata solo se iría a Arabia Saudí por 25 millones de euros al año, e incluso comentaban estos medios que Simeone quiere que Morata se quede. Es algo que también lo han dicho esta mañana en AS, en Marca, Picu Díaz y David Medina, en ambos medios, decían eso, que Simeone quiere que se quede Álvaro Morata. Y ya después, Fabrizio Romano, que es yo creo que la fuente más fiable, en la que yo creo que muchos se fijan a la hora de confirmar las informaciones, ha dicho esta mañana que Morata ya le ha informado al Atlético de Madrid que su intención es quedarse en el Atlético de Madrid. Ha dado prioridad al Atleti a pesar de esas propuestas de Arabia Saudí. El propio Fabrizio ayer ya decía que Morata había recibido 2 propuestas, que la mejor es la del Al-Qassia, pero su prioridad siempre ha estado en Italia. Sin embargo, el propio Fabrizio decía esta mañana que se va a quedar en el Atlético de Madrid. Y claro, una vez que lo ha dicho Fabrizio Romano, ya lo ha confirmado el propio Mateo Moretto y Hugo Cerezo en relevo. Uno de los autores del artículo de ayer que decían que Morata estaba cerca de irse a Arabia Saudí, tras esa información de Fabrizio, han consultado a sus fuentes y han rectificado la información o han añadido información diciendo que estaba todo hecho, estaba prácticamente todo encarrilado para que Morata se fuera al Al-Qassia. Sin embargo, el propio Morata ha dicho que no a la operación, ha dado marcha atrás y se va a quedar en el Atlético de Madrid. De hecho, ha dicho Hugo Cerezo en este artículo que desde el Al-Qassia no dan crédito a la operación. Era una operación al cierre de Morata, de esta operación. Era algo que estaban trabajando durante las últimas semanas y que parecía que todo estaba más o menos encarrilado, pero Morata ha dado marcha atrás y se va a quedar en el Atlético de Madrid. Y es algo que el propio delantero ha confirmado en su cuenta de Instagram. Aquí vemos la imagen que ha subido y el texto que ha puesto en la imagen: no puedo imaginar lo que tiene que ser ganar con esta camiseta y no voy a parar hasta conseguirlo. Así que, bueno, he tratado de resumir todo lo que ha ocurrido con Morata, que han sido muchas cosas. Espero haberlo hecho lo mejor posible, espero que se haya entendido. Por resumir aún más, ayer Morata parecía que se iba a Arabia Saudí, que lo tenía todo hecho, y esta mañana ha dado un giro radical la cosa y Morata se va a quedar en el Atlético de Madrid. Aquí vemos la publicación. Y claro, aquí ya entra la opinión de cada uno sobre Álvaro Morata. Muchísima gente en Twitter no acepta que Morata vaya a ser el delantero centro otra vez más la próxima temporada. Y a mí, yo hubiera preferido un nuevo fichaje. Es verdad que todavía puede llegar alguien, pero yo personalmente lo veo complicado. Quedándose Álvaro Morata, decía David Medina en Marca que si no se va Morata no se va a fichar a ningún 9. Y el propio Morata en las últimas semanas ha dejado ya varios mensajes diciendo que si no se cuenta con él prácticamente como titular, se tiene que marchar del Atleti. Así que si ha decidido quedarse es porque ha tenido que hablar con el club, no sé si ha tenido que hablar con Simeone, y ha tomado la decisión de quedarse. Esto quiere decir que Morata, en principio, parte como titular, delantero titular la próxima temporada del Atlético de Madrid. Y yo ya he dicho muchas veces mi opinión, creo que este era el verano para que el Atlético de Madrid fichara un delantero, otro delantero diferente a Álvaro Morata, que se la jugara con el mercado de fichajes, y que te puede salir peor ese delantero que Álvaro Morata, pero es que es el momento, porque el techo del Atlético con Álvaro Morata como delantero titular ya lo conoces. No vas a llegar a competir hasta el final por la Liga, la Champions va a costar muchísimo con Morata como delantero, que repito, es un buen delantero, pero no creo que sea el delantero nivel top que necesita el Atlético de Madrid para pelear hasta el final por los títulos. Si Morata es el delantero suplente de la próxima temporada del Atleti, oye, me parece muy bien, me parecería muy bien, porque tener un delantero del nivel de Morata como suplente sería increíble para el Atlético de Madrid, pero claro, es que yo creo que Morata no acepta ser suplente, lo ha dejado claro en más de una vez, en más de una ocasión, por declaraciones. Y como he dicho antes, con Morata quedándose en el Atlético de Madrid, dudo mucho que el Atleti fiche a un 9 de gran nivel. Veremos a ver si se queda Samu Morodion, si la delantera queda confeccionada ya así, con Morata y con Samu como 9 y con Griezmann y Correa un poco como esos segundos puntas. Pero dejadnos en comentarios vosotros qué opináis de que Morata se quede en el Atleti. Lo ha confirmado ya el propio delantero, también el club. Vemos aquí en la publicación que han contestado con esos corazones rojiblancos. Pero como he dicho yo, mi opinión es que el Atleti, yo creo que tendría que haber buscado un nuevo delantero, tendría que haber vendido a Morata y aspirar a algo más, que te puede salir peor que Morata perfectamente, pero yo creo que era el momento de arriesgar y buscar algo más que el propio Morata.
porque con Morata yo creo que el Atleti puede volver a repetir otra vez más las temporadas anteriores. Sí, el Atleti ha estado bien en ocasiones. Esta última temporada quizás ha sido más la defensa el agujero negro que la delantera. Pero yo creo que si te pones a reforzar y te pones a cambiar a la plantilla, creo que la delantera también tenía que haber tenido un fichaje más allá también de la salida de Álvaro Morata. Claro, con esto de que Morata se quede, ¿qué pasa con Dovic? Porque Dovic creo que era la principal opción para el Atleti, para esa delantera. Yo no sé si Dovic llegará quedándose Morata. Lo dudo bastante, pero bueno, habrá que ver en las próximas semanas. Pero Mateo Moreto en Cough Offside también ha actualizado un poco la información sobre Dovic, que ha dicho que el Atleti ya le ha comunicado al Girona que quiere hacer una oferta por Dovic. Él mismo ya habló de que el Atleti tenía la intención de ofrecer 25 millones por Dovic y dice el periodista italiano que las exigencias del Girona siguen siendo muy altas. Es decir, la cláusula de rescisión de 40 millones de euros, y eso está muy lejos de lo que el Atlético de Madrid está dispuesto a ofrecer. El propio Mateo, además, después añadió información en relevo diciendo que con Dovic es verdad que ha habido conversaciones con su entorno, que tienen un acuerdo con el entorno del futbolista, pero el problema va a ser eso, encontrar una solución con el precio que exige el Girona, porque el Girona no va a bajar, parece, en principio de los 40 millones de euros, y de momento ahora mismo no hay nada caliente con Dovic. Claro, esto lo decía Mateo Moreto ayer, antes de que se conociese que Morata seguirá en el Atleti. Habrá que esperar a ver, yo esperaré también, esperaría en las próximas horas a ver si se actualiza un poco la información de cómo va a quedar la situación de la delantera. Pero yo, como he dicho antes, con Morata quedándose, dudo mucho que el Atleti vaya a fichar a un 9 top, a un 9 que el Atleti se gaste la pasta en él y quizás se quede Samu Morodion como delantero suplente, o si sale cedido Samu se buscará un delantero más low cost. Pero eso, si Morata ha decidido quedarse es porque ha tenido que hablar con alguien y le habrán asegurado que va a volver a ser importante la próxima temporada. Algo que a mí me extrañaba en un principio con Morata, porque claro, después de Dortmund, Simeone dejó de contar con él, lo tenía como delantero suplente y jugó muy pocos minutos. Y ahí me extrañaba ayer la información esa de que Simeone quería que se quedase Morata. Así que habrá que ver si estas próximas horas, estos próximos días, se aclara un poquito más qué ha ocurrido, qué ha tenido que ocurrir para que Morata se quede en el Atlético de Madrid. También esperemos a ver si se aclara lo de Joao Félix, porque también, madre mía, el lío que ha habido con el FC Barcelona con Joao Félix. Porque el 1 de julio, ayer, ya sabéis que empezó oficialmente la nueva temporada de fútbol, la temporada 24-25, y claro, en esa temporada Joao Félix se desvincula del FC Barcelona de momento como cedido, y el Barça, claro, se despidió de los que se van del FC Barcelona en principio, como son Marcos Alonso, Joao Félix y Joao Cancelo. Sin embargo, minutos después borró la publicación, esa publicación que veis a la izquierda la borró y publicó la que veis a la derecha, solo despidiéndose de Marcos Alonso, y además, cuando ayer Portugal se clasificó ante Eslovenia, felicitó tanto a Joao Félix como a Joao Cancelo, es decir que el Barça no se aclara ni mucho menos con lo que va a pasar con los portugueses en su plantilla, y esto, claro, ha quedado un poco la duda de qué va a ocurrir con Joao Félix, y el propio Fabrizio Romano afirmaba después de todo este lío que la situación de Joao Félix va a seguir muy abierta para el FC Barcelona, que ha habido conversaciones con Jorge Méndez para mantener tanto a Joao Félix como a Joao Cancelo y que van a seguir los contactos entre los clubes. Así que lo de Joao Félix no está ni mucho menos cerrado, pero además hoy en Sport decían que la vuelta de Joao Félix al Barça no va a ser fácil porque las condiciones que permitieron su cesión el año pasado han cambiado bastante y el Atleti no parece demasiado dispuesto a regalar otra cesión de Joao Félix al Barça por segundo año consecutivo. Esto es lo que comentaban en Sport, así que bueno, lo de Joao Félix está bastante en duda. Es verdad que desde Portugal ha salido la información de que el Benfica se habría puesto en contacto con el Atleti por el 50% de Joao Félix. Veremos a ver, no hemos querido también comentar mucho de eso porque esperaremos también confirmación de medios aquí en España. No consideramos que de momento sea demasiado fiable, o por lo menos esperaremos que algún medio, algún periodista más fiable hable de Joao Félix y el Benfica. Así que, bueno, veremos a ver qué ocurre con Joao Félix. Por cierto, veíamos antes a Marcos Alonso, el propio Fabrizio Romano ha confirmado eso, que Marcos Alonso se desvincula del Barça, pero que no se va a unir al Atlético de Madrid. Ya sabéis que se llegó a hablar de un preacuerdo Marcos Alonso Atleti, pero Fabrizio Romano dice que no, que Marcos Alonso no va a recalar en el Atlético de Madrid la próxima temporada. Muchas salidas tienen que haber, o bastantes, en el Atlético de Madrid, también de algunos nombres que vemos aquí en pantalla, y es que el otro día Ángel Torres, presidente del Getafe, en la presentación de las nuevas equipaciones del conjunto azulón, decía abiertamente que esperaba refuerzos de Real Madrid, Barça o Atlético de Madrid. Pues bien, en AS, Javier Hernández ha comentado que hay varios nombres en una negociación Atlético de Madrid-Getafe. Los nombres que hay encima de la mesa son los de Saúl, Juliano, Javi Galán, Carlos Martín y Salim.
Todos estos nombres se han puesto por encima de la mesa, sobre todo lo de Saúl y Javi Galán son más ofrecimientos por parte del Atlético de Madrid, es decir, el Atlético habría ofrecido tanto a Saúl como a Javi Galán, mientras que el Getafe está más interesado en Giuliano, Carlos Martín o Salim El Jebari. Lo de Saúl es muy complicado, es la opción más complicada de las 5 que vemos en pantalla, porque en el mismo artículo de AS decían que el salario de Saúl se escapa de todas las posibilidades que tiene el Getafe ahora mismo, pero bueno, veremos a ver si alguno del resto de los nombres llega al Getafe en calidad de cedido o si incluso Javi Galán puede salir traspasado, porque parece que no cuenta para el Atleti. De hecho, después de lo de Lenormand, quizás Javi Galán no recalen en la Real Sociedad, no parece que estuvieran unidas ambas operaciones, así que el Getafe quizás puede ser un buen destino para el lateral izquierdo, y para el resto de jugadores una cesión creo que vendría bastante bien, tanto a Giuliano como a Carlos Martín, como a Salim El Jebari, que sería un salto también importante a la primera división. Claro, con tantas salidas, sobre todo la de Saúl, se espera reducir mucho el grueso salarial de la plantilla del Atlético de Madrid. Y hay que hablar de Jan Oblak en este sentido, en cuanto al salario. Bueno, antes de ir con eso, obviamente hay que enaltecer la figura de Jan Oblak como figura de Eslovenia. Vemos el paradón que le hizo ayer a Cristiano Ronaldo en unas semifinales, en una prórroga de unos octavos de final de la Eurocopa, que yo creo que sin Jan Oblak Eslovenia no hubiera llegado a esas estancias en la Eurocopa. Después es verdad que no se puede parar todo y en la tanda de penaltis, de hecho Diego Costa estuvo inmenso, pero yo creo que Oblak ha dejado claro otra vez que sigue siendo uno de los mejores porteros del mundo, así que nos alegramos mucho por el torneo que ha hecho Jan Oblak. Y como decía, en cuanto al salario hay que hablar de Jan Oblak, porque esta mañana en Marca David Medina ha comentado eso, que la política del Atleti va a ser reducir todo lo posible ese grueso salarial y que el Atleti habría colocado a Oblak como una posible salida para ello. Hay que decir que Oblak es uno de los que más cobra de la plantilla, y si llega una buena oferta por él, el Atlético de Madrid la observará con detenimiento para ver si le compensa reducir ese salario de Jan Oblak. Dice David Medina que el club lo reconoce como uno de los intocables, pero es verdad que escucharía una posible oferta por él y que Arabia Saudí podría aparecer como una posibilidad, ya que el Al Nassr busca portero. Así que con Oblak yo creo que es lo mismo que decimos últimamente en este mercado de verano. Vamos a ver si llega una oferta, y si llega una oferta y el Atlético de Madrid tiene que vender a Oblak, yo creo que el relevo está claro. Debería ser Mamardashvili. El Atlético de Madrid también lo tiene claro, lo ha dejado publicado también relevo en varias ocasiones, pero yo al nivel que está Oblak me daría bastante pena que se fuera del Atlético de Madrid. Entiendo a la gente que pueda pensar que es el momento de un relevo generacional en la portería, que se salga Oblak y que llegue Mamardashvili, pero no sé, yo creo que en principio Oblak cuenta para la próxima temporada del Atlético de Madrid, y creo que salvo Arabia, no sé qué otros equipos pueden interesarse en Jan Oblak si el esloveno quiere seguir al máximo nivel en Europa, porque la mayoría de porterías importantes del fútbol europeo creo que ya están cubiertas, así que quizás Oblak yo creo que puede quedarse en el Atlético de Madrid. Hemos hablado de la gran actuación de Jan Oblak con Eslovenia, también, obviamente hablando de internacionales, Griezmann también está en los cuartos de final, en este caso con Francia, aunque es verdad que su Eurocopa no está siendo del todo buena, se está notando mucho su cansancio, no está bien tampoco Antoine Griezmann, y eso también lo nota Francia, pero bueno, ha pasado a los cuartos de final. También Uruguay con Jiménez ha pasado a los cuartos, aunque Jiménez no está terminando de ser titular, ayer también salió anoche como suplente. Y eso en cuanto al repaso a los internacionales, unos internacionales que en el Atlético de Madrid ya no cuentan mucho con Memphis Depay, que de hecho esta tarde se enfrenta en la Eurocopa a Rumanía. Y hay que hablar de Memphis Depay porque en esa rueda de prensa previa al partido de esta tarde le preguntaron por los pocos partidos que ha disputado esta temporada, los 90 minutos, es decir, los pocos partidos completos que ha disputado. De hecho, el otro día completó 90 minutos por segunda vez en toda la temporada. Y claro, Memphis Depay aquí parece que ha dejado un poco un recado al propio Simeone. Dice Memphis: he estado buscando a menudo eso esta temporada, 90 minutos. Sin duda podría haber sido mejor en el club donde jugué. Mi cuerpo necesita minutos, soy explosivo. Quizás hubiera sido bueno tener menos minutos de entrenamiento y más minutos de partido. Siento que tengo más en mi depósito. También he decidido duelos a menudo en los últimos 20 minutos, entonces a menudo hay más espacio. Claro, es que Memphis no ha jugado 90 minutos en el Atlético de Madrid porque Memphis no puede jugar 90 minutos en el Atlético de Madrid. Se ve que físicamente no podía Memphis Depay. Entiendo su punto de vista de que él esperaba pues quizás menos entrenamiento, un plan especializado. De hecho hubo cierta polémica en cuanto a noticias que surgieron de que Memphis Depay estaba con un entrenador propio para recuperarse de lesiones físicamente, y que estaba desvinculado completamente de la preparación física del Atlético de Madrid. Pero es que se ha demostrado en los partidos que Memphis no puede aguantar 90 minutos. De hecho, bueno, yo creo que ha sido un gran suplente y creo que es la baza que tenía el Atleti en muchos partidos para decantar la balanza.
Nadie mejor que Simeone para ver eso, nadie mejor que Simeone para entender que Memphis no podía jugar los partidos completos, así que yo creo que es lo máximo que ha podido dar Memphis, lo ha dado, que es esos problemas de lesiones lo que le han lastrado también estas últimas temporadas con el Atlético de Madrid. Así que estas son las palabras de Memphis sobre, bueno, su opinión de que podía haber jugado más en el Atleti, jugado más partidos completos. Y nada, ya pasamos de Memphis, pero antes de seguir con más noticias, si os está gustando este episodio del mercado de fichajes del Atlético de Madrid, podéis dejar un like, dar al botón de suscribirse y a la campanita para que os lleguen las notificaciones cada vez que subimos vídeo de Padres e Hijos y estar al tanto de toda la información del Atlético de Madrid. En este vídeo también hay que aclarar una cosita con Pablo Barrios, y es que en los últimos días Paco González, en el partidazo de COPE, comentó en una de las tertulias que Pablo Barrios se iba a marchar a Las Palmas, y claro, esto dio bastante que opinar para la afición, tanto de Las Palmas como del Atlético de Madrid. Lo dijo en directo. De hecho, él mismo dijo que se lo habían dicho el día anterior y que se le había olvidado comentarlo, que Pablo Barrios se iba a Las Palmas. Sin embargo, ya después Mateo Moreto dijo primero que no le constaba que Pablo Barrios se fuera del Atlético de Madrid y que de hecho el Atleti lo consideraba intransferible. Así que se desmentía de esta forma la información de Paco González. Y de hecho, según decía J. Sancris en Twitter, el propio Paco González después pidió perdón a los oyentes y al propio Pablo Barrios por dar una información errónea. Así que esto también creo que era necesario comentarlo en el mercado de fichajes porque quizás algunos nos habían enterado de que lo de Pablo Barrios no se va a hacer. Pablo Barrios no se va a ir cedido a Las Palmas. Veremos a ver si hay algún movimiento al final de mercado, pero yo creo, como Mateo Moreto, que Pablo Barrios es intransferible y no se va a marchar del Atleti porque creo que tiene bastante hueco en el centro del campo de la próxima temporada. Un Pablo Barrios que además se ha ido a los Juegos Olímpicos, no va a poder estar en la pretemporada del Atlético de Madrid, una pretemporada que ya conoce un segundo partido amistoso, Atlético de Madrid-Juventus, va a ser el domingo 11 de agosto a las 3 de la tarde en el Ullevi Stadium de Gotemburgo, de Suecia, así que un partido también habitual en muchas pretemporadas del Atlético de Madrid. Supongo que será el último partido justo antes de empezar la liga, por tema fechas. Se habló que podía ser el Manchester City, el rival del Atleti en Suecia, pero finalmente, como ha confirmado el club rojiblanco, va a ser la Juventus de Turín, así que, bueno, ya contamos las horas y los días para volver a ver al Atleti en acción en esta pretemporada antes de que empiece la Liga Española. También hay noticias en el Atlético de Madrid femenino porque ya es oficial, Sine Jensen ficha por el Atlético de Madrid procedente de la Real Sociedad, firma hasta 2026 la delantera y hay que decir que me parece un gran fichaje porque lleva siendo las dos últimas temporadas la máxima goleadora de la Real Sociedad. Aquí vemos, bueno, la presentación directamente. De hecho, es el primer fichaje con el escudo nuevo de 1947, valga un poco la contradicción, pero es el fichaje, nueva delantera de este Atlético de Madrid femenino que, bueno, va a buscar muchos movimientos porque también va a haber, o ha habido también muchas salidas como las que se confirmaron el otro día y también estaba un poco en duda el futuro de Cinta Rodríguez, también el de Merle Barth, pero según ha informado en AS Marta Griñán, Cinta Rodríguez renovó ya automáticamente con el Atlético de Madrid tras cumplir una serie de objetivos y por su parte Merle Barth pues ya está en negociaciones para renovar, así que parece que las dos pueden seguir en el Atlético de Madrid porque esa defensa también necesita de jugadoras y jugadoras competentes para esa próxima temporada en la Champions League femenina. En cuanto al Atlético de Madrid, en la academia del Atlético de Madrid ya se ha hecho oficial que el club Unión Collado Villalba va a ser un filial más del Atleti durante los próximos 10 años. La próxima temporada va a competir con sus colores propios y con su escudo y con su actual denominación, pero ya a partir de la 25-26 se va a plantear la denominación de Atlético de Madrid C. Así que lo que era un secreto a voces ya es oficial por parte del Atlético de Madrid. Va a contar con ese segundo filial, para que los chavales que destaquen mucho en el juvenil puedan tener un paso previo antes de ir al Atlético de Madrid B, así que, bueno, se cierra este acuerdo y, como ya se cerró en su día, que volvía el escudo del Atlético de Madrid. Estas son imágenes del domingo. Se celebró el regreso del escudo del Atlético de Madrid con muchos aficionados en los alrededores del Metropolitano. Aquí vemos la pancarta, he aquí la señal de la victoria, así que yo creo que estamos de enhorabuena por el regreso del escudo y así se celebró el pasado domingo en el Metropolitano, un escudo que ya está de vuelta en el propio estadio. Aquí vemos en la tienda, en el túnel de vestuarios, en el propio césped del Metropolitano y en los vestuarios vuelve el escudo, se restablece también esa tradición en el Atlético de Madrid y, como he dicho antes, estamos de enhorabuena. También hay que ver, obviamente va a volver el escudo del Atleti en las equipaciones. Hay que ver la camiseta prepartido del Atlético de Madrid para la 24-25, la camiseta de calentamiento. Aquí vemos imagen de Footy Headlines, está con el logo, pero bueno, yo esperaría que no estuviese con el logo. Ya la próxima temporada volverá con el escudo de 1947. Y bueno, una camiseta prepartido
A mí no me gusta, la verdad, me parece bastante fea, pero no deja de ser una camiseta de prepartido. Me extrañaría mucho más, me enfadaría mucho más si fuese la segunda equipación, por ejemplo, del Atleti o la tercera, pero bueno, es una camiseta de calentamiento más, no tiene demasiada importancia, así que también os podéis dejar en comentarios qué os parece esta camiseta de calentamiento. Y cerramos este episodio del mercado de fichajes del Atlético de Madrid hablando del acto de colocación de la primera piedra de la ciudad del deporte del Atlético de Madrid. Junto a esa primera piedra también se ha depositado una cápsula del tiempo en ese acto donde se colocará la parcela número 1 y en esa cápsula va a estar un USB con los planos de la ciudad del deporte, banderines del Atlético de Madrid y del Ayuntamiento, los periódicos nacionales y locales, un billete de 20 euros y las camisetas del centenario del Atlético de Madrid y del club Atletismo Suances. Así que un acto bastante importante para la historia del club, donde han estado presentes el alcalde Almeida, el presidente Cerezo y Gil Marín, gestor CEO del Atlético de Madrid, que también ha hablado sobre este hecho de esta ciudad del deporte y ha dicho, era una oportunidad de crecer, así lo vivimos desde 2025, era un reto. Al ver la parcela hablamos con el ayuntamiento y a partir de ahí han sido 19 años, modificaciones puntuales, luego para reordenar el suelo y tramitar la concesión para que sea del Atlético. Lo que tenemos que hacer ahora es concluir las obras, es la puesta en escena del trabajo de muchos años, llevamos tiempo trabajando en los accesos y las salidas, son 1 millón de metros cuadrados y dentro de 24 meses estará todo operativo. Se trata de hacer una ciudad de ocio y deporte para hacer ver que los clubes de fútbol son algo más que los 90 minutos del partido. Así que importante esa ciudad del deporte. También ha habido un vídeo explicando cómo va a ser. Y ya al final del acto, también Gil Marín habló sobre el plano deportivo del Atlético de Madrid y dijo seguir compitiendo, así se presenta. Solo somos 6 los equipos que llevamos más de una década jugando la Champions, con la mitad de ingresos. Competimos por nuestro pico pala. Seguir invirtiendo, creciendo, las franquicias de México y Canadá. Estamos consiguiendo hitos que no se habían conseguido nunca en la historia. Respetar los valores del club, pero también en la sociedad de Madrid. Así que así se cerraba este acto de la primera piedra para la nueva ciudad deportiva del Atlético de Madrid, que como se comentaba estará en 2026, así que se esperan obras largas durante los próximos 2 años, pero espero que valga la pena y que sea un gran sitio para estar, incluso antes, después de los partidos en el Metropolitano. Así que con este acto cerramos este episodio del mercado de fichajes del Atlético de Madrid. Un episodio marcado, yo creo, sobre todo por esa noticia de que Morata se queda en el Atlético de Madrid. Como he dicho antes, espero haberme explicado bien y haber resumido bien todo lo que ha ocurrido con el delantero español. Primero parecía que se iba a Arabia, después se va a quedar ya confirmado por él mismo en Instagram. También hemos hablado un poco de lo que ya salió ayer de Lenormand. Tenéis el análisis reaccionando en YouTube al central español. Y hemos hablado también sobre Janko y esas palabras suyas dejando abierta la puerta a salir del Feyenoord, lo de Oblak. Y esa actuación ayer con Eslovenia, pero también su posible salida a Arabia Saudí, la oficialidad de Soyuncu con el Fenerbahce, lo de Joao Félix y el Barça, que veremos a ver qué ocurre, y muchas cosas más que hemos comentado en este episodio del mercado de fichajes del Atlético de Madrid. Ya digo, con Diego veremos a ver si podemos coincidir algún que otro día y también hacer algún directo en Twitch, pero de momento, estos próximos días, pues quizás esta sea, no lo sabemos, la tónica dominante en el canal, pero bueno, no queremos tampoco dejaros sin contenido aquí en De Padres a Hijos, así que nada, muchas gracias por haber visto este vídeo y podéis dejar en comentarios qué os ha parecido. ¿Qué opináis del tema de Morata, sobre todo, que es el tema sin duda del día? También qué opináis del fichaje de Lenormand, de lo de Jan Oblak, lo de Janko, Joao Félix, Soyuncu, etcétera, etcétera. Dejamos las redes sociales, Twitter, Instagram y Twitch, donde hacemos directos. Dejad un like, suscribíos y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.